Bueno, empezamos. Entonces, el ejercicio 1. Me dan la función 2 menos raíz de x, donde el dominio es de 0 a 4. ¿Cómo probamos si la función es inyectiva? Entonces, para eso vamos a usar la definición, ¿no? Porque a ti te está diciendo probar. O sea, tienes que demostrar. Y no tienes que justificar mediante un gráfico. Sino tienes que usar la definición. ¿Cuál es la definición de función inyectiva? A ver. Que f de sus sean diferentes. Si f de A es igual a f de B, entonces A es igual a B. Claro, ajá. F es inyectiva. Sí, solo si tomas dos elementos, ¿no? Para x, y que pertenece al dominio de la función tal que f de x igual a f de y, entonces, ¿qué implica? Que x es igual a y. Entonces, todo esto es la hipótesis y este viene a ser la tesis. Tú tienes que partir de la hipótesis y debemos concluir que x es igual a y. Si tú llegas a demostrar que x es igual a y, ¿qué implica eso? Que la función es inyectiva. ¿Sí? Entonces, usando la definición de la función inyectiva, vamos a demostrar. A ver, aquí. Sean x, y que pertenece al dominio de la función. Tal que f de x es igual a f de y. De aquí debo partir. Pero para mí, ¿quién es el dominio de mi función? Es el intervalo cerrado de 0 a 4, ¿no? Para mi ejercicio. Mi dominio es el intervalo cerrado de 0 a 4. Y yo debo tomar dos elementos en este dominio. Tienes que tomarlo en general, ¿no? No puedes elegir valores. ¿Sí? No vas a elegir a x1, a y3, no, en general. Entonces, x y y son valores que están en este dominio, de 0 a 4. Entonces, tal que f de x es igual a f de y. Pero ¿quién viene a ser f de x para mí? Mi función, ¿sí? Sería 2 menos raíz de x. 2 menos raíz de x. Igual. ¿Quién viene a ser mi función f de y? Solamente le haces un cambio. En vez de x, lo cambias por y. Entonces, en ese caso sería, mi función sería 2 menos raíz de y. ¿Sí? Entonces, ambos miembros, ¿quién se cancela? Se cancela el 2. ¿No? ¿Qué te queda? Te queda menos raíz de x igual a menos raíz de y. Ambos lados podemos cancelar el signo negativo. ¿No? Te queda raíz de x igual a raíz de y. Para poder eliminar la raíz, le elevo al cuadrado. ¿No? Se va la raíz con el cuadrado, ¿y qué te queda? Que x es igual a y. Y eso es justamente a donde queríamos llegar. Entonces, por lo tanto, f es inyectiva. A ver, chicos, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Todo bien, profesora. Ok. Ya, entonces ya hemos ahorita justificado que la función es inyectiva. Ahora también me pide graficar la función. A ver, ¿cómo es la gráfica de esa función? Vamos a hacerlo a un costado. Ya, pero yo tengo que graficar esa función en su respectivo dominio, de 0 a 4 nada más. Aquí está el 0. A ver, por aquí 1, 2, 3, 4. Solo en este dominio tenemos que graficar la función. Me dice de 2 menos raíz de x. Tú ya sabes la forma de la función raíz de x. La forma es de esta manera, ¿cierto? Esta es la función raíz de x, donde su dominio es de 0 al infinito. Entonces,
La gráfica de esta función va a tener esa misma forma, solo que va a ser trasladada, ¿sí? ¿Qué pasa si x es 0? Si x es 0, llévale 2, ¿no? Por acá. Si x es 0, llévale 2. Por acá debe estar 2. ¿Qué pasa si x es 4? Si es 4, raíz de 4 es 2. 2 menos 2 es 0. Debe estar por aquí. Entonces, la gráfica de tu función debe ser de esta manera. Esa es la gráfica de tu función. Ahora, si tú quieres graficar la función usando traslaciones, que también se puede hacer, sería de esta manera. Vamos a borrar por acá. Vamos a graficar la función usando traslaciones. A ver, aquí comenzamos. La función raíz es de esta manera. La gráfica de la función raíz es de esta manera, ¿no? Esa es la gráfica de la función raíz. Pero menos raíz de x, ¿cómo será la gráfica de menos raíz de x? O sea, ese menos, a un costado, este menos no está afectando al x, sino está afectando al y. Como ese menos afecta al y, quiere decir que es paralelo al eje x. Entonces, menos raíz de x es así. Este sería la gráfica de menos raíz de x. Ahora, me dice 2 unidades. ¿Cómo grafico esa función? Subes 2 hacia arriba. Subo 2 unidades, ¿no? Por acá. Acá está el 0, ¿cierto? 0, 1, 2, por aquí. Entonces tu función debe ser de esta manera. Porque solamente hay que graficarlo de 0 a 4. Esa es la gráfica de función. Entonces cuando hemos tanteado aquí, la gráfica de la función o salía de esta manera o salía de esta manera. ¿Sí? Pero lo correcto era esto. Bueno, haciendo traslaciones, mira cómo era la gráfica. Entonces no siempre sale tabulando, no siempre te va a salir bien la gráfica. Entonces la gráfica de la función era de esta manera. Esa era la gráfica de la función. ¿Sí? Bueno, esa es la solución del ejercicio I. Ahora, la parte 2i. Me dice, halla la inversa de la función. A ver, por teoría, ¿cuándo una función tiene inversa? A ver, ¿cuándo una función tiene inversa? Porque antes de ahí, a ver, dime. Cuando es biyectiva. Claro. Antes de hallar la inversa de la función, tú tienes que analizar que tu función sea inyectiva. Porque vamos a, de repente el profesor te pone una pregunta y te dice, haya si existe la inversa. De repente ya no te pone el ítem I, ¿no? Tú ya tienes que justificar primero que tu función sea inyectiva. Y si la función es inyectiva, de recién puedes hallar la inversa. ¿Sí? Entonces en el caso 2i, f es inyectiva. Entonces, existe f a la menos 1. ¿Sí? Existe su inversa. Entonces vamos a hallar la inversa. Mi función f de x era igual a 2 menos raíz de x, donde el dominio es de 0 a 4. Es su dominio. Entonces, ¿de qué manera hallamos la inversa? Entonces hacemos un cambio, ¿no? Para no trabajar con esto. Usamos y igual a 2 menos raíz de x. Acá y está en función de x. Ahora hay que hacer al revés, que x esté en función de y. O sea, vamos a tratar de despejar x. Despejando x. Despejando x. ¿Sí? ¿Qué se tiene? A ver.
se tiene que raíz de x es igual a 2 menos y. Yo quiero eliminar esa raíz, a ambos lados, lo elevo al cuadrado. Se va esta raíz con este cuadrado, ¿qué te queda? X. X es igual a 2 menos y al cuadrado. Entonces, hemos despejado x en función de y. ¿De quién es mi función inversa? A lo que es y le cambias ahora por la variable x. Sería 2 menos x y todo esto al cuadrado. Esta es la inversa de mi función. Pero ahora debo colocar su respectivo dominio. ¿Quién sería el dominio de la función inversa? Entonces acá, El rango claro, muy bien el rango. Observación. El rango de la función f es igual al dominio de la función inversa. Y el dominio de la función f viene a ser el rango de la función inversa. ¿Sí? Entonces aquí. Vamos a usar esa teoría, ¿ya? El dominio de la función f viene a ser, partimos del dominio de la función f. Que es 0, 0 es menor o igual a x y x es menor o igual a 4. Tengo que darle forma. Ambos lados, no, claro, ambos lados le aplico la raíz. Raíz de 0, 0. Acá sería raíz de x, acá sería raíz de 4, 2. Ahora lo voy a multiplicar por menos, pero al cambiar por menos, la desigualdad cambia, ¿no? Ahora le voy a sumar 2. Acá sería 2 menos raíz de x y acá sería 0. Pero ¿quién es este? Viene a ser tu función, ¿no? Viene a ser los valores de y. Y eso viene a ser el rango. Entonces, el rango de la función f es el intervalo de 0 a 2. Que para mi inversa viene a ser su dominio. Entonces, el dominio de la función inversa viene a ser el intervalo de 0 a 2. Entonces, hemos hallado la regla de correspondencia de la función inversa con su respectivo dominio. Ahora me piden que grafique la función. A ver cómo graficamos esa función. Eso es conocido, ¿no? Esta es una parábola. ¿Cierto? Esa es una parábola. A ver, ¿quién sería el vértice de esa parábola? Acá sería un y. Sería y igual a 2 menos x al cuadrado. Pero esto es equivalente a escribir x menos 2 al cuadrado. No altera en nada. Porque todo número negativo al cuadrado siempre es positivo. Y esta es la ecuación de una parábola. ¿Quién es el vértice de esa parábola? Su vértice viene a ser 2,0. Y la parábola se abre paralelo al eje Y. Hacia arriba, ¿no? Entonces voy a... por aquí. Vamos a graficar la parábola. Ubico el vértice. El vértice es 2,0. Por aquí debe estar el 2,0. Por aquí. Este es el vértice. Y la parábola se abre hacia arriba. Pero debo graficar justamente en su dominio. O sea, es de 0 a 2, ¿no? De 0 a 2. De 0 a 2. ¿Cómo sería la gráfica? A ver. Cuando x es 0, ¿cuánto vale y? 4, ¿no? Por acá debe estar el 4. Por aquí. Y si x es 2, sería 0, ¿no? Entonces la gráfica debe ser así. Vamos a hacerlo con otro color. A ver. Una parte de la parábola. Esa sería la gráfica de la función inversa. Y el anterior era de esta manera, ¿no? ¿Sí?
De forma, usando el GeoGebra, esta sería la gráfica. No sé si lo observan ahí. A ver, observan el gráfico. El de color rojo, ¿quién sería? Es la gráfica de la función f, ¿cierto? Y la gráfica de color azul es la gráfica de la función inversa. Y ambos son simétricos a la recta que pasa por el origen. Que lo voy a hacer con color verde. La recta que pasa por el origen, miren. A ver, un ratito. Ahí está. He trazado una recta que pasa por el origen, pero de forma punteada. ¿Sí? Ahora, la gráfica de la función f con la función inversa son simétricos, justo por esta recta, ¿no? Son simétricos a esa recta. O sea, si tú sabes la gráfica de la función f, trazas tu recta que pasa por el origen y de forma simétrica puedes graficar la función inversa. ¿Sí? Eso se debe cumplir. Bueno, eso fue la solución del ejercicio 1. La parte I y la parte 2i. Acuérdense, para yo poder hallar la inversa de la función, primero tengo que justificar que mi función sea inyectiva. Si tú no justificas antes eso, entonces te van a bajar puntos. Ahora sí pasamos al siguiente ejercicio, el ejercicio 2. A ver el ejercicio 2. Me dan una regla de correspondencia, me dan un pequeño gráfico y me pide calcular los valores de A y B y determinar la inversa. A ver, ¿cómo resolvemos ese ejercicio? ¿Cómo encuentro yo los valores de A y B? Viendo el gráfico. Claro, observando el gráfico, ¿no? Por ejemplo, de la primera función, vamos a llamarla aquí F1 y F2, ¿no? La primera función, su dominio es de menos 1 a 0, o sea, de aquí, de menos 1 a 0. Esta es la gráfica de la primera función. Y esta sería la gráfica de la segunda función, porque su dominio es de 0 a 2. Entonces yo tengo que encontrar un punto de la gráfica, ¿no? Por ejemplo, aquí yo veo que está el 0, 0. Una de ellas es el 0, 0 y otro es el menos 1, menos 3, pero por acá hay infinidad de puntos. Pero yo tengo que elegir uno que, porque ejemplo, por acá yo no conozco, ¿no? De dónde a dónde van, qué valor toma de X y qué valor toma Y, no sé. Entonces uno, viendo el gráfico, yo veo que el menos 1 y el menos 3, el 0, 0, ¿no? Entonces eso lo vamos a reemplazar aquí en la primera función. El 0, 0 pertenece a la función F1, al gráfico de la función F1. ¿Sí? Ahora le estoy llamando F1 y al siguiente F2. ¿Sí? Entonces, tiene que satisfacer esta regla de correspondencia, ¿no? Entonces, vamos a ver si nos ayudan. Sería Y es 0, X es 0. Estoy reemplazando ahí. Todo este es 0. Y veo que no me ha ayudado a encontrar el valor de A. No me ayuda. Entonces voy a elegir el otro punto, el cual sí está cumpliendo la igualdad, ¿no? Eso quiere decir que sí es parte de la función, pero en sí no me ayuda, pues, ¿no?, a encontrar el valor de A. Entonces voy a tomar el otro punto, menos 1, menos 3. ¿Qué se cumple? Menos 3 es igual a menos 1 por A menos 1 al cuadrado. A ver, aquí sería menos 3 igual a menos A menos 1. Este menos 1 pasa al otro lado, te queda menos 2 igual a menos A. De acá yo tengo que A es igual a 2. Ya he encontrado el valor de A.
¿sí? Ya encontré el valor de A. Ahora me falta encontrar el valor de B. ¿De qué manera encontramos el valor de B? A ver. B se encuentra en la función, la gráfica esta es la gráfica de la segunda función, su dominio es de 0 a 2. Entonces tengo que elegir un punto. ¿Cuál sería ese punto que tendría que elegir? 0,2. 0,2, ¿no? Claro, 0,2. Vamos a elegir acá el 0,2. 0,2 pertenece al gráfico de la función f2. Entonces, ¿qué se cumple? Que 2 va a ser igual a b sobre x más 1, que sería 1. ¿Y acá qué implica? Que b es 2. Entonces ya hemos encontrado los valores de a y b. Una vez encontrados los valores de a y b, ¿quién sería tu función entonces? ¿A quién sería la regla de correspondencia? Porque ya hemos encontrado los valores de a y b. Vamos a reemplazar los valores. A viene a ser 2, sería 2x menos x al cuadrado, donde el dominio es de menos 1 a 0. El otro sería 2 sobre x más 1, donde el dominio va de 0 a 2. Esto sería la regla de correspondencia. Entonces, una vez hallados los valores de b, ahora me piden encontrar la inversa de esa función. ¿Cómo encontramos la inversa de esa función? Antes de hallar la inversa, yo tengo que ver si mi función es inyectiva. Pero la función, yo ya tengo el gráfico de la función f. Gráficamente, yo puedo, observando el gráfico, yo sé que esta función es inyectiva. ¿Cómo te das cuenta? Trazando una recta horizontal al gráfico. Trazo mi recta horizontal, mira, al gráfico. A lo más debe cortar en un punto. Y si corta en un punto, a lo más, a la función debe cortar en un punto. Si corta en 2 puntos, ya no sería una función inyectiva. Entonces, esta función es inyectiva, pero usando el gráfico, ¿no? Pero cuando en el examen, si el profesor te pide pruebe que tu función es inyectiva, ahí sí tienes que usar la definición. A ver, su compañero dice, ¿por qué 0,2? Claro, acá está en el gráfico, obsérvalo ahí, estoy señalándolo con el lápiz. 0,2. 0,2 pasa por la función f2. De forma conveniente tomo ese punto. No puedo tomar este punto porque aquí 2, ¿con quién sería? No sé este valor de y. Por eso. Tienes que tomar un punto conocido en la función. Entonces, a ver, observando el gráfico, observo que la función es inyectiva, por lo tanto posee inversa. ¿Quién será la inversa de esa función? Entonces vamos a ir aquí, hallando la inversa. Hallando f a la menos 1. A ver, sería aquí. Y igual a 2x menos x al cuadrado. Y está en función de x. Ahora yo tengo que despejar x en función de y. Pero así como está no se va a poder. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tengo que formar cuadrados. Esto es equivalente a escribir y igual a ver, formando cuadrados es equivalente a escribir menos, paréntesis, x menos 1 al cuadrado más 1. Tú resuelves esto y llegas a lo mismo. Ahora aquí, de aquí ya puedo despejar x en función de y. Acá sería x menos 1 al cuadrado
igual a 1 menos y. Para eliminar el cuadrado, aplico la raíz. Se va raíz con el cuadrado. Te queda x menos 1 igual a raíz de 1 menos y. Acá, ¿qué te queda? A ver, x aquí va a ser igual a 1 más 1 menos y. Entonces aquí, la inversa de tu función sería, ahí haces un cambio de variable. Lo que es y le pones x nada. Sería 1 más 1 menos x. Esta sería la inversa de tu función. Ahora me falta su respectivo dominio. ¿Quién sería el dominio de esa función? Vendría a ser justamente el rango, ¿no? El rango de la primera función. A ver, ¿quién sería? Vamos a partir del dominio. Tenemos que x es mayor o igual a menos 1, pero menor o igual a 0. Son equivalentes. Vamos a tomar esta parte. No esto, no me conviene usar esto, sino esto. Le voy a restar a ambos lados. Le resto menos 1 y le elevo al cuadrado. ¿Cuánto sería? A ver. Acá sería menos 2, ¿no? Acá sería menos 2. Acá sería x menos 1. Acá sería menos 1. Y si yo elevo al cuadrado, acá sería 4, va a cambiar la desigualdad. Acá sería 1. ¿Qué más? Ahora le voy a... Pero está multiplicado por un menos. Entonces aquí sería menos 4 menor o igual a menos x menos 1 al cuadrado menor o igual a... Cambia la desigualdad cuando vas a multiplicar por menos. Ahora le sumo 1. Acá sería menos 3. 1 menos x menos 1 al cuadrado. Y acá menos 1 sería menos 2. No, más 1 sería 0. 0. Ya está. Todo esto es y. Quiere decir que y está entre menos 3 y 0. Entonces, ¿quién viene a ser el dominio de esta función inversa? Viene a ser de menos 3 cerrado hasta 0 cerrado. Ese sería el dominio de esta función inversa, de la primera función. Ahora, de la segunda función, ¿quién sería la inversa? A ver. ¿Quién sería la inversa? Sería, a ver, y igual a 2 sobre x más 1. Hacemos un cambio acá, ¿no? X más 1 sube y y baja, ¿no? Sería x más 1 igual a 2 sobre y. Ese más 1 pasa al otro miembro restando. Y hemos despejado x en función de y. Entonces, ¿quién sería la función inversa? Sería, a lo que es y le cambias por x, nada. Sería 2 sobre x menos 1. Ahora, ¿quién sería su dominio? Viene a ser el rango, ¿no? De esta función. Entonces, vamos a hallar el rango de esta función. Por aquí, por un costado, ¿sí? Tenemos que x es mayor que 0, pero menor que 2. Le voy a sumar 1 a ambos lados. Sería 1 es menor que x más 1. Y x más 1 es menor o igual a 3. Ahora lo voy a invertir, ¿no? Porque x más 1 está en el denominador. A todos, al invertir, ¿qué se obtiene? A ver. Voy a invertir. Acá sería 1 mayor que 1 sobre x más 1. Y acá sería menor o igual a 1 tercio. ¿Está bien? Y ahora a todos lo voy a multiplicar por 2. Acá sería 2 x más sobre x más 1 mayor o igual a 2 tercios. Y esto vendría a ser y, ¿no? Quiere decir que el rango está entre 2 tercios
y 2. Y eso vendría a ser el dominio de la función inversa. De 2/3 a 2. ¿Está bien? Entonces, ¿quién sería la regla de correspondencia entonces? Porque nosotros hemos hallado por partes, ¿no? La inversa de esta función y después la inversa de esta función. Entonces, de ahí tienes que juntarlo todo en uno solo. ¿Cuál sería la respuesta? Lo voy a hacer acá al costado. ¿Sí? La respuesta final sería el siguiente. Tienes que colocar esto en tu examen. F a la menos 1 de x va a ser igual a 1 más raíz de 1 menos x, donde x va a pertenecer de menos 3 a 0. La otra regla de correspondencia sería 2 sobre x menos 1, donde x pertenece de 2/3 a 2. Y esto viene a ser tu regla de correspondencia. Esa es la regla de correspondencia de tu función inversa. A ver, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Si no, pasamos al siguiente ejercicio. Todo bien, profesora. Ok. Continuamos entonces, ¿sí? A ver, el ejercicio 3. Me dicen, me dan una función. Me dicen hallar la inversa y graficarla. Entonces es la misma idea, ¿no? Tenemos que y es igual a 2 más e a la menos t, ¿no? Entonces yo tengo, acá tengo y en función de t. Ahora tengo que tener t en función de y. Entonces voy a tratar de despejar. E a la menos t va a ser igual a y menos 2. Para yo poder hacer que el menos t esté como base, porque ahorita está como exponente, ¿qué hacemos? Ambos lados. Su compañero me dice aplicamos logaritmos. Muy bien, aplicamos logaritmo, ¿no? Acá sería el logaritmo de e a la menos t y acá el logaritmo de y menos 2. Entonces el logaritmo de e a la menos t por propiedad, aquí es igual. Este menos t baja, ¿no? Sería así, menos t por logaritmo de e. Pero logaritmo de e es 1. Entonces, ¿qué te queda? Menos t igual a logaritmo de y menos 2. Pero yo quiero t, no quiero menos t. Lo multiplico ambos lados por menos. Y resulta t es igual a menos logaritmo de y menos 2. ¿Sí? Entonces, ¿quién es la función inversa? A lo que es y le cambias por t nada más. Sería menos logaritmo de t menos 2. Ahora debo colocar su respectivo dominio. ¿Quién sería el dominio de esa función? Entonces, a un costado vamos a hallar su rango de esta función, partiendo de acá, ¿no? T mayor o igual a 0. A ambos lados le elevo a la exponencial, sería e a la t. No, antes de hacer eso tengo que multiplicar primero por menos. Si t es mayor o igual a 0, le voy a multiplicar por menos. Sería por menos, cambia la desigualdad, por menos acá sería 0. Ahora aplico la exponencial, sería e a la menos t menor o igual a e a la 0. Pero e a la 0 es 1. E a la menos t es menor o igual a 1. Ahora le voy a sumar 2. Y acá sería 3. Y esto justamente es tu y, ¿verdad? Entonces el rango de la función viene a ser desde menos infinito hasta 3 cerrado. Pero para la función inversa, eso viene a ser mi dominio. Sería desde menos infinito hasta 3 cerrado. Entonces, ahora que me piden que grafique la función inversa, ¿no? Bueno, aquí ya tengo la gráfica de esa función. Aquí a un costado lo voy a poner, ¿sí? Ahí está. Esa es la gráfica de la función f y de la función inversa.
A ver, el de color rojo, ¿quién viene a ser? A ver. Observando su dominio nada más, viene a ser desde 0 al más infinito, ¿no? Entonces esto viene, el de color azul viene a ser la gráfica de f. Y el de color rojo viene a ser la gráfica de la función inversa. Porque viene a ser desde el menos infinito a 3, no. Observando el gráfico no está cumpliendo. A ver, ¿por qué? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué no cumple? Cuando haya llegado el rango. A ver, ¿quién me dice esa observación? Porque este gráfico lo hice usando GeoGebra. Pero viendo el gráfico no me está cumpliendo. A ver. Yo veo que el dominio de la función inversa viene de 2 abierto hasta el 3 cerrado, ¿no? Pero cuando hemos calculado aquí, nos ha resultado de menos infinito a 3. A ver. ¿Por qué? Por esto, ¿no? Hasta aquí. Hasta aquí está bien. Eso también está bien. Aquí está el detalle. E a la menos t es menor o igual a 1, ¿cierto? Pero por otro lado, esto es menor o igual a 0. Porque e a la menos t, para cualquier valor de t, esto nunca va a ser negativo. Siempre es positivo. Siempre es positivo. Nunca va a ser 0 tampoco. Porque este es equivalente a escribir 1 sobre e a la t. Esto siempre va a ser positivo para cualquier valor de t. Pero no va a haber ni un valor de t tampoco que esto se haga 0. Entonces, por eso. Entonces acá debemos poner menor. 0 es menor que e a la menos t. Ahora sí, sumándole a ambos lados 2, ¿qué resulta? Que este es menor, que esta expresión es mayor que 2. Entonces, esto vendría a ser el rango. El rango va de 2 a 3. Entonces vamos a corregir acá. Entonces el dominio de tu función inversa viene a ser de 2 abierto a 3 cerrado. Y ahí está el gráfico. ¿Sí? A ver, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Si no, pasamos al siguiente ejercicio. Ahora el ejercicio 4. Ahora dice, me dan la ecuación y me piden que despejar R, donde A, M y T son constantes positivas. A ver, ¿cómo despejamos R? A ver. Esta es mi ecuación. 1 más R a la T. Como A y M son positivos, yo puedo hacer que este A baje a dividir, ¿no? Divide, ya que A es positivo, o sea, no es 0. Cuando dice son constantes positivas, no incluye el 0. O sea, sí puedes bajar a dividir. ¿Qué más? Raíz de t. Raíz de T. O sea, ¿lo puedo poner raíz de t para que se vaya t? O sea, tú quieres ambos lados elevarlo a la 1 sobre T. Ajá. ¿Sí? Sí, está bien. Vamos a hacer lo que dice su compañero. Y acá también sería así, ¿no? Ahí está. Y acá se va el T con 1 sobre T y te queda solamente 1 más R. Y este más 1 pasa al otro miembro, restando, ¿verdad? Sería M sobre A, todo a la 1 sobre T, menos 1. Claro, está bien.
Entonces ya hemos despejado R en función de T, ¿no? Ahora sí, pasamos al siguiente ejercicio. Al ejercicio 6. A ver, ¿cómo resolvemos el ejercicio 6? ¿Cómo resolvemos esa inecuación? Chicos, ideas, ¿cómo resolvemos? 3x más 2 menor que e. Muy bien. Entonces, sería el logaritmo de 3x más 2 es menor que 1. Para yo poder eliminar ese logaritmo, a ambos lados le voy a aplicar la exponencial. ¿No? Sería así, ¿no? Como base, ¿no? Y hay una propiedad, ¿no? Que dice que e a la logaritmo de x, este es igual a x. Entonces aquí aplicando esa propiedad, esto es equivalente a escribir 3x más 2 menor que e a la 1 es e. Y acá esto pasa a restar y el 3 divide, ¿no? Sería x es menor que e menos 2 entre 3. ¿Quién sería el conjunto solución? El conjunto solución sería el intervalo desde menos infinito a e menos 2 entre 3 abierto. Ese sería el conjunto solución del ejercicio 6. Pasando al siguiente ejercicio. El ejercicio 7. ¿Cómo resolvemos esa inecuación? Ambos factores le ponemos que es mayor que 0. Ya. A ver, como dice su compañera, ambos factores tienen que ser mayor que 0. A ver, ¿cuándo el producto de dos números es positivo? Sí, solo sí, cuando A es mayor que 0 y B es mayor que 0. Pero hay otra posibilidad, o que ambos sean negativos. ¿Sí? Porque si esto fuera negativo, negativo, menos por menos, más, se hace positivo. O bien ambos son positivos o bien ambos son negativos. O sea, hay dos posibilidades usando esto. Entonces aquí sería 2x menos 1 mayor que 0 y logaritmo de x mayor que 0. O, ¿cuál es la otra posibilidad? Que 2x menos 1 sea menor que 0 y logaritmo de x sea menor que 0. A ver aquí. Resolviendo cada partecita, acá sería x es mayor que un medio. Y ¿para qué valores de x logaritmo es mayor que 0? A ver. Menor que 1. Menor que 1. A ver, vamos a verlo, pero vamos a verlo gráficamente, ¿ya? No, mayor que 1. Esta es la gráfica del logaritmo. ¿No? Aquí es el 1, ¿no? Y a ver, observando el gráfico. Logaritmo de x mayor que 0, ¿en qué parte se encuentra? Del eje x para arriba, ¿no? Del eje x para arriba, o sea, esta parte es logaritmo de x mayor que 0. Y de acá para abajo es logaritmo de x menor que 0. Entonces, observando el gráfico, ¿para qué valores de x logaritmo de x es mayor que 0? Es de 1 al más infinito, ¿no? Entonces, sería así. De 1 al más infinito. O sea, ¿está bien?
de 1 al más infinito. Se cumple que el logaritmo de x es mayor que 0. Observando el gráfico. Ahora, por el otro lado, aquí O, acá se tiene que x es menor que 1 medio. Y, ¿para qué valores de x logaritmo de x es menor que 0? Observando el gráfico es del 0 abierto, ¿no? Porque nunca va a tocar el 0, del 0 abierto hasta el 1. ¿Sí? Entonces sería acá, x va a estar entre 0 y 1. En ese intervalo, el logaritmo de x es menor que 0. Ahora aquí, vamos a intersectar ahora en cada paréntesis. ¿Cuál sería acá la intersección? A ver, la intersección aquí sería de aquí intersectando. ¿Quién sería? Sería x mayor que 1. Esa sería la intersección, ¿cierto? ¿Y acá quién sería la intersección? Serían de 0 a 1 medio. De esos dos tengo que unir ahora. ¿Cuál es la unión de esos intervalos? A ver, la unión de esos intervalos acá, x es de 1 al más infinito. Acá es de 0 a 1 medio. Entonces, la unión de ellos dos sería desde 0 al más infinito. O sea, x va a ser mayor que 0. ¿Sí? Expresando en intervalos, este es equivalente a escribir de 0 abierto al más infinito, expresándolo en intervalos. Chicos, ¿hasta ahí alguna duda? Consulten. A ver, dime, Maicelo. A ver, el ejercicio 6. Ahí está el ejercicio 6. Tiene mucha razón su compañero. Nos faltó la restricción. La restricción sería que 3x más 2 tiene que ser mayor que 0. ¿No? Esa es la restricción del logaritmo. Entonces, donde x es mayor a menos 2 tercios. ¿No? Entonces yo tengo que intersectar ahora este valor de x con este valor de x. De ellos dos tengo que hallar la intersección. Y ese sería mi conjunto solución. Entonces mi conjunto solución vendría a ser de... a ver, ¿quién es mayor? ¿E menos 2 o menos 2? Menos 2. E menos 2, ¿verdad? Entonces acá, claro, el conjunto solución entonces sería menos 2 tercios abierto hasta e a la menos 2 tercios abierto. Esto sería el conjunto solución. Entonces nos ha faltado la restricción del logaritmo. Ok, gracias Maicelo por la observación. Ahora sí, continuamos con el ejercicio. Bueno, este ejercicio ya lo hemos terminado. ¿Tienen alguna pregunta ahí? Bueno, si todo está claro, pasamos al siguiente ejercicio, al ejercicio 8. Dice, para las funciones f, calcular los siguientes límites. A ver, ¿cómo calculamos el límite de esa función? Tanto por la derecha como por la izquierda. A ver, en I. Yo tengo que mi función f de x es igual a 1 medio de x menos 3. No me dan su dominio de la función, pero como esta es una lineal, entonces su dominio es todos los reales. O sea, aquí va a ser igual el límite de la función cuando x tiende a 2 meses. Acá está.
Están señalando ahí. Cuando x tiende a 2 por la derecha y cuando x tiende a 2 por la izquierda. A ver. ¿A qué es igual ese límite? Vamos a hacer un pequeño gráfico. Vamos a graficar la función. A ver, la gráfica de esa función. Si x es 0, llévale menos 3. Por acá debe estar. Ahí. Y si y es 0, ¿cuánto vale x? 6, ¿verdad? Por acá, 6,0. Por acá debe estar. Entonces, tu gráfica de esa función debe ser de esta manera. Así, ¿ya? Por aquí. Esta es la gráfica de tu función f. F de x, donde su dominio es todo lo real. Ya, el 2 debe estar por aquí. A ver, si este era 6, ¿no? Por acá debe estar el 2. Por aquí debe estar el 2, ya. Tanto por la derecha como por la izquierda. ¿A qué es equivalente ese límite? Me ubico por la derecha, me voy acercando. Me acerco más. Y llego justamente a este valor. ¿Quién es ese valor? Sería justamente f en 2. Reemplazando f en 2 sería, a ver, ¿a qué es igual? Sería 1/2 por 2 menos 3. Aquí es igual, esto sería menos 2. Ahora, de la misma manera, cuando x tiende a 2, pero por la izquierda, por este lado. A ver, con otro color. Aquí está, 2, pero por la izquierda sería así. Me voy acercando. Me voy acercando al 2, pero por la izquierda. Y justamente llego a ese punto también. Va a ser la función evaluada en 2. La misma idea, sería 1/2 por 2 menos 3 es igual a menos 2. ¿Cómo son los límites? Los límites laterales son iguales. Quiere decir que el límite existe cuando x tiende a 2. El 2 sí es similar, la misma idea. Pero vamos a hallar el límite de una función por tramos, por ejemplo. A ver, el ejercicio 3 sí. Por aquí. Me piden el límite tanto por la derecha como por la izquierda, pero cuando x sub 0 es 1 y menos 1. A ver. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. El otro es límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha. Y el otro límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda. A ver, aquí va a ser igual. Esta es una función por tramos, ¿eh? Entonces yo tengo que ver qué función debo tomar, la primera o la segunda. Acá el dominio es, de la primera función es desde el menos infinito hasta 1. Y en el otro es de 1 al más infinito. ¿No? Entonces aquí, un costado. Voy a ubicar el 1. Por aquí está el 1. Tanto por la derecha, este es por la derecha y este es por la izquierda. ¿Está bien? Ya. Si yo tengo que resolver el límite de esta función cuando x tiende a 1 por la derecha, entonces acá me voy acercando al 1, ¿cierto? Si los valores están entre, su dominio sería de mayores que 1. Entonces, ¿qué función tendría que tomar? Tendría que X tomar menos 1 sobre X. muy bien. Entonces aquí ponemos límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Mi función sería, como dijo su compañero, es x menos 1 sobre x. Una vez ya determinado cuál es la función, ahora hayas el límite. Reemplaza nomás el valor de 1.
Sería aquí 1 menos 1 entre 1 y eso es 0. Ya está. Ahora para la siguiente función. Me dice el límite de la función, pero cuando x tiende a 1 por la izquierda. Aquí está la izquierda. Son los valores de x menores que 1. O sea, menores que 1 sería justamente la primera función. Entonces por aquí. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Ahora mi función es x al cuadrado menos x. Una vez ya identificado quién es la función, ahora reemplaza nada más en 1. Cuando x es 1, acá sería 1 al cuadrado menos 1 y esto es 0. Y los límites laterales son iguales. Quiere decir que el límite existe. Cuando x tiende a 1, su límite es 0. Ahora vamos a calcular el límite de la función, pero cuando x tiende a menos 1. A menos 1. Entonces voy a trazar una recta por aquí abajito. Y voy a ubicar ahora el menos 1. Por acá tiene que estar el menos 1. Pero el dominio va de menos infinito a 1 y el otro es de 1 al más infinito. ¿Cierto? Entonces este 1 voy a ubicarlo aquí. Por aquí está este 1. ¿Está bien? Entonces, pero a mí me están pidiendo el límite respecto a menos 1. Aquí está el menos 1. El menos 1 se encuentra justamente en este dominio, o sea, desde el menos infinito a 1. Entonces, ¿qué función corresponde a eso? Solamente sería x al cuadrado menos x. Para ambos casos sería x al cuadrado menos x, porque el menos 1 está justamente en ese dominio. De acá no hay nada que tomar. Entonces acá sería el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de la función x al cuadrado menos x. Ahora solo te queda reemplazar ya no 1, ¿no? Como en la anterior, sino con menos 1. Acá sería menos 1 al cuadrado menos 1. Aquí es igual a eso. Sería 2. ¿no? Y de la misma manera aquí, ¿no? Límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda sería la misma función. ¿no? Reemplazando el menos 1 obtienes que es 2. Y los límites laterales son iguales. Quiere decir que el límite de la función cuando x tiende a menos 1 es igual a 2. Ahora chicos, hasta ahí alguna pregunta. ¿Todo está claro? Este gráfico lo he usado para poder calcular estos dos límites. ¿Sí? Y este gráfico para estos dos límites. Entonces pasamos al siguiente ejercicio, que viene a ser el ejercicio 9. A ver, el ejercicio 9. Dice, calcular los valores de A y B de modo que existan los límites. A ver. O sea, ya me están dando de hipótesis o de dato que los límites existen. Tanto cuando x tiende a 0, tanto cuando x tiende a 2. ¿Cuándo un límite existe? Cuando los límites laterales son iguales. O sea, como ya me están diciendo que existen los límites, entonces ya tengo el dato de que los límites laterales son iguales. Límite cuando x tiende a 0 de la función va a ser igual. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha va a ser igual al límite de la función que tiende a 0 por la izquierda. ¿Sí? El otro dato, ¿cuál sería? Que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda es igual a límite cuando x tiende a 2 por la derecha. ¿Sí? ¿Por qué estoy garantizando eso? Porque ya me están diciendo de dato que los límites existen. Dice, existen los límites. Entonces, para que el límite exista quiere decir que los límites laterales son iguales. ¿Está bien?
Entonces ahora solamente me queda hallar cada uno de ellos, ¿no? Entonces voy a hallar, a ver, aquí un ratito. Aquí, comenzamos. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. ¿Quién será la función ahí? A ver. ¿Quién sería esa función? Cuando x tiende a 0 por la izquierda. ¿Primera, segunda o tercera? Primera. Muy bien, claro, la primera. Si no, para que te guíes, lo ubicas en tu... Haces tu recta numérica, ubicas el 0. Ya sabes que este es por la derecha y este es por la izquierda. Por la derecha son los valores de x mayor que 0. Por la izquierda los valores de x menores que 0. Entonces, ¿quién sería ahí la función? Como dijo su compañero, es la primera, ¿no? A ver, la primera función es a sobre x menos 2. Aquí va a ser igual. Ahora reemplazo, ¿no? Cuando x es 0. Cuando x es 0, acá te sale menos a menos. Ya está. Ahora la segunda función. Cuando límite de x tiende a 0 por la derecha. ¿Quién sería la función? Por la derecha. ¿La segunda? Sí. Muy bien, la segunda. Sería x al cuadrado menos x más 3. Ahora solo te queda reemplazar el valor de 0. 0 al cuadrado menos 0 más 3. Este es igual a 3. Pero acá tenemos que estos son iguales, ¿no? Entonces hay que igualar aquí. Igualando, entonces, 3 es igual a menos a medios. Y acá implica que a es igual a menos 6. Entonces ya hemos encontrado el valor de a. ¿No? A es igual a menos 6. ¿Cuánto vale b ahora? A ver. Por aquí lo... Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. ¿Cuál sería la función que tengo que tomar? La tercera. A ver, la tercera. No. ¿Por La segunda, izquierda? la segunda, la segunda. La segunda. Claro, la segunda. X al cuadrado menos x más 3. Sería 2 al cuadrado menos 2 más 3, x igual. 5, ¿no? Sí. Ahora el otro. Límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Por la derecha sería bx más 1. Ahora reemplazo el valor de x. Ahora sería 2b más 1. Y ahora tengo que igualarlo, ¿no? Acá sería 2b más 1 igual a 5. Entonces, b es igual a 2. Y hemos encontrado el valor de a y el valor de b. Ahora sí. Para el valor de a igual a menos 6 y el valor de b igual a 2, entonces la función es, existen los límites, ¿no? Para esos valores existen los límites. Ahora me piden, con esos valores encontrados, f es una función continua. A ver qué dicen ustedes. A ver. O sea, ya encontré el valor de a, encontré el valor de b. Entonces mi regla de correspondencia sería la siguiente. Voy a completarlo aquí. A es menos 6. Menos 6 sobre x menos 2. Donde x es menor que 0. Otra función es x al cuadrado menos x más 3. Donde x es mayor o igual a 0 y menor o igual a 2. Y el otro es 2x más 1. Donde x es mayor que 2. Esto sería ahora mi regla de correspondencia. Ya reemplazado el valor de a y de b. Ahora, esta función es continua.
¿Qué debe cumplirse para que una función sea continua? A ver. F es continua en X sub 0, sí, solo sí. ¿Qué se debe cumplir? Lo primero que se debe cumplir es que exista el límite. Cuando X tiende a X sub 0. Quiere decir, cuando dice existe, quiere decir que los límites laterales tienen que ser iguales. Lo otro que se debe cumplir es que el límite de tu función debe ser igual a la función evaluada en X sub 0. Esa es la definición de función continua. Entonces, nosotros hemos visto que los límites laterales existen, ¿no? Esto ya está cumpliendo ya. Me falta que se cumpla el segundo ítem. A ver. ¿Qué dicen? No es necesario hacer la gráfica. El primer ítem ya cumple, ¿no? Porque ya eso también nos dan de datos, que los límites laterales existen y son iguales, ¿no? O sea, el límite existe, por lo tanto los límites laterales son iguales. Lo primero sí cumple. Lo que hay que verificar es el 2i, que el valor de ese límite debe ser igual a la función evaluada en dicho punto. Entonces aquí voy a hacer con color amarillo. A ver, límite, vamos a poner el caso i. Límite cuando x tiende a 0. Aquí era igual. A ver, aquí era igual ese límite. Ahí está. Cuando es 0 es 3, ¿no? Lo otro era límite cuando x tendía a 2. De la función aquí es igual. Aquí está, es 5. Como te decía en el delante, el i ya cumple. Aquí está. A ver, el 2i. Yo tengo que encontrar primero el valor de la función en 0. F en 0, ¿a qué es igual? A ver. F en 0. Y aquí es igual F en 2. A ver, F en 0. ¿Dónde evalúo? ¿En qué función evalúo F en 0? No puedo tomar la primera porque X no toma el 0. Solo la segunda, ¿no? Aquí X sí puede ser 0. F en 0 sería 0 al cuadrado menos 0 más 3 y este es igual a 3. En el otro. En 2, no puedo tomar la primera porque no toma 2. En la segunda, sí, X puede ser 2. En la tercera no puedo tomar que X sea 2, porque aquí dice X es mayor que 2. La única opción que me queda es la segunda. Y acá sería 2 al cuadrado menos 2 más 3. Y este es igual a 5. Pero ¿quién es 3? ¿Quién era 3 para mí? Era igual a límite cuando X tiende a 0 de mi función. ¿Quién era 5? Límite de la función cuando X tiende a 2. Y estamos viendo que sí está cumpliendo la segunda parte de la definición. Entonces, por lo tanto, podemos decir que F es continuo. Es continuo en todos los reales. ¿Sí? Porque como es una función por tramos, solamente hay que analizar ahí en los puntos de discontinuidad, ¿no? Por ejemplo, en el 0 y en el 2. Nada más. Solo ahí, solo en esos casos hay que analizar la continuidad. Solo ahí. Y ya hemos analizado, ¿no? Aquí. Entonces es continua en 0 y en 2, pero en general es continua en todos los reales, ¿no? Porque son funciones polinomiales, lineales, y toda función polinomial es continua en todos los reales. Pero como esta es una función por tramos, tienes que analizar aquí en los puntos de discontinuidad, que puede ser en 0 o en 2. ¿No? Porque acá no toma, acá sí lo toma. Acá toma y acá no lo toma.
Y para eso tienes que usar la definición de función continua, ¿no? Que acá lo he mencionado. Bueno, traten de practicar bastante este tema porque eso les puede venir a... Porque al profesor le encanta tomar ejercicios con parámetros. A ver, chicos, hasta ahí alguna pregunta. A ver, consulten. Creo que todo está bien, profesor. Ok, entonces pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio 10. Esto también es una pregunta de examen. Se dice, defina una función f con dominio tal, de modo que su rango sea este intervalo y satisfaga estas condiciones. Entonces ahí está para pensar, ¿no? ¿Qué función voy a definir que cumple esas condiciones? A ver. Para eso voy a ayudarme mediante un gráfico. Profesora, Dime. cuando dice que el límite tiende a cero positivo, yo le puse que una función constante en 3, pero no sé si está bien. Ah, ya. No, pero tú cuando defines una función debe cumplir todo. No solamente esto, ¿no? Lo que me dices. No, claro, es que yo lo hice por tramos. O sea, primero le puse una constante y el otro le puse Ya. una parábola. Sí, está bien. Pero vamos a ver si cumple todas las condiciones. Pero sí es una función por tramos. A ver aquí. Me dice que esa función debe tener un dominio de 0 al infinito. De 0 al más infinito. Este debe ser su dominio. Y el rango debe ser de 1 a 3 nada más. Pero el 3 no toma, el 1 sí. Voy a trazar aquí para ayudarnos un poco. Voy a trazar una línea horizontal aquí y por aquí también. Ahí debe abarcar mi función, o sea, su rango. Pero el 3 no lo toma. Entonces voy a borrar aquí, punteado voy a hacer. No lo toma. O sea, en ese rectángulo debe abarcar mi función. ¿No? Claro que el dominio es de 0 al infinito. Esta parte no. Ya, ahora sí. ¿Qué más? Dice que el límite de esa función cuando x tiende a 0 por la derecha debe ser 3. A ver, ¿cómo sería esa función? A ver, vamos a pensar un poco. Como el 3 no toma, acá tiene que ser abierto. Yo lo tomaría así. Yo tomaría esta función. Su compañera ha tomado una constante, una función constante y una función cuadrática. Dice. Bueno, no es única, no hay varias, ¿no? En el cual yo voy a encontrar esta función. Por aquí. Y otra por acá. Y obviamente esto tiene que ser abierto. Y otra voy a tomar por aquí. A ver, por aquí, si acá está 1, acá debe estar el 2. Otra función. Y en la otra parte lo voy a tomar como función constante. Por aquí. Y así. Esto sigue. Porque recuerda que el dominio tiene que ser de 0 al más infinito. A ver, ¿cumple o no cumple? La función que acabo de colocar, ¿cumple con las condiciones? A ver, cuando x tiende a 0 por la derecha. Aquí está el 0, me ubico por la derecha. Ahí está. Entonces trato de hacer rectas. Me ubico por aquí. Es una recta.
otra recta, otra recta. ¿A dónde se está aproximando? A 3. Entonces sí está cumpliendo la primera condición. La segunda, cuando x tiende a 1, dice. ¿Dónde está 1? Uno debe estar por acá. De forma conveniente y le voy a poner el 1 por acá. Por aquí debe estar el 1. Ahí está. Cuando x tiende a 1 por la izquierda. Izquierda está por aquí. Por la izquierda. ¿Es 3? A ver qué dice. A ver. Trazo otra recta. Me acerco a 1. Voy a partir de acá. Sigo. Me voy acercando. Llega acá. ¿Ve? Se aproxima 3. O sea, sí está cumpliendo con la primera condición, con la segunda. Ahora falta la tercera. Cuando x tiende a 1 por la derecha, dice. Ahora por la derecha. Me voy acercando a 1. Por acá empiezo. Me acerco más a 1. Más. ¿A dónde se está aproximando ese valor? A 2. Que sí está cumpliendo. O sea, cumple con los 3 límites. Cumple con el dominio. Con el rango sí está cumpliendo, pero está cumpliendo con el dominio. A ver quién me dice. Porque yo veo que he puesto un abierto en 3. O sea, en otras palabras, no está tomando el 0,3. Y al no tomar el 0, no está cumpliendo con el dominio. ¿Cierto? Entonces, para que cumpla para que tome el valor de 0, hacemos lo siguiente. Acá puse 0,1. Le ponemos aquí un cerrado. Un puntito. Ahora sí. Ahora sí, esa sería mi función. Ahora falta encontrar su regla de correspondencia. ¿Cómo encontramos la regla de correspondencia? A ver. F de X es igual. Cuando es 2. Cuando es 2. X va a ser desde 1 al máximo. Esa sería la función constante. De 1 al más infinito. Cuando es 0. No, cuando es 0 no, cuando es 1. Cuando y es 1. ¿Cuánto vale X? X vale 0. Ahora nos falta de estos dos. ¿Cómo encontramos esa regla de correspondencia de esta recta? A ver. ¿Cómo encontramos? Acá vamos a poner que sea un medio. Un medio coma 1 y el otro punto sería el 0,3. Con 2 puntos tú ya sabes la ecuación de la recta. O sea, le tomo acá el 0,3 y el otro punto sería el 1 medio coma 1. Hallo la pendiente. La pendiente de la recta lo puedo encontrar con 2 puntos. La pendiente serían los valores de y, eso va en el numerador, sería 3 menos 1, y en el denominador van los valores de x, sería 0 menos 1 medio. Acá sería 3 y acá sería menos 1 medio. Por medios y extremos esto sería menos 6, ¿no? Entonces, la ecuación de esa recta sería y, voy a tomar como punto de paso. ¿A quién tomaría como punto de paso? Cualquiera de ellos dos. La primera voy a tomar. Y menos 3 es igual a menos 6 por la pendiente por x menos 0, ¿no? Entonces de acá, y aquí va a ser igual a 6x menos 6x más 3. Entonces, esta sería la regla de correspondencia de la primera recta, que sería menos 6x
más 3. Pero ¿quién sería el dominio? El dominio sería mayor que 0 hasta 1 medio. Ese sería el dominio. A ver, un ratito, alguien está escribiendo en el chat. Profesora, en M no Arriba. sería 2. ¿Dónde? En M dice 3 menos 1, ¿no sería 2? Ay, sí, cierto, tienes razón. Se me pasó. A ver, sería acá 2. Por medios y extremos sería 4, ¿verdad? 4. A ver, un ratito. 4, 4 y 4. Ahí está. Sería menos 4 x más 3 y acá menos 4x. Ahora sí. Entonces sería la regla de correspondencia de esta recta, ¿no? Ahora me falta la regla de correspondencia de la otra recta. A ver, ¿qué puntos tomo? Con 2 puntos yo ya tengo la ecuación de la recta. Acá puedo tomar el 1,3 y el otro sería el 1 medio, 1. Hallo la pendiente. Sería 3 menos 1 sobre 1 menos 1 medio. Acá sería 2 y acá sería 1 medio, ¿verdad? Por medio y extremo solo sería 4. Entonces la recta sería y, voy a tomar como punto de paso el 1,3. Sería y menos 3 igual a la pendiente que es 4 por x menos 1. Despejo y, acá este menos 3 pasa al otro miembro. Entonces acá sería 4x menos 4 más 3 menos 1. Esa sería la regla de correspondencia. Su dominio sería de 1 medio a 1. De 1 medio a 1. Y ahora, observando la regla de correspondencia, yo observo que el dominio de eso es desde 0 cerrado al más infinito. Esa sería la solución para el ejercicio 10. Pero no es la única función, ¿eh? Porque su compañera ha encontrado una parábola con una función constante. Si cumple todas las condiciones, es correcta. A ver, ¿alguna pregunta? Si no, pasamos a otro ejercicio. Ok, Sandra. Pasamos. El 11. Bueno, esos son ejercicios con límites, ¿sí? Vamos a tratar de avanzar a otros ejercicios. A ver, bueno, porque ya falta solamente, creo que 20 minutos, creo. Ah, ya. Vamos a hacer lo que dice su compañera, Lisette, ¿ya? Yo 15. 15, acá está. Dice, se define una función en R de la siguiente manera. Dice que a cada X que pertenece a los reales, F le asigna el mínimo entero N. Dice. El mínimo entero N. A ver aquí. Y F en 2, por ejemplo. Y me piden los valores de F en 2. Ya. Dice que aquí X es 2. Entonces la función F en 2 va a ser igual al mínimo entero. Por ejemplo, X hace el papel de 2. Vamos a borrar aquí. X hace el papel de 2. ¿Quién es el mínimo entero?
A ver, díganme ustedes, ¿quién es el mínimo entero? A ver, ¿cuánto vale n? 2, muy bien. Entonces acá el mínimo entero es 2. Entonces quiere decir que f en 2 es igual a 2. ¿Sí? ¿Está bien? Porque ese es el mínimo entero. No puede ser, claro que n puede ser 2, 3, 4, 5, 6, así, ¿no? Pero te están pidiendo el mínimo entero, y el mínimo entero en ese caso es 2. Y ahora, por otro lado, el f en 1,2. F en 1,2. ¿Quién sería el mínimo entero? Ahora, X hace el papel de 1,2. ¿Quién es el mínimo entero? ¿Cuánto vale n? Chicos, comenten por el chat. 1,2. No, 1,2 no es entero. 1. Pero Dos. no, 2, 2, 2, 2, 2. 2, claro, 2. 2. Dos. Ahora, cuando X es menos 0,5, ¿quién es el mínimo entero? Muy bien, 0. Entonces quiere decir que f en menos 0,5 es igual a 0. ¿Sí? Ahora, cuando X es menos 2, ¿quién es el mínimo entero? A ver, cuando X es menos 2, ¿el mínimo entero quién es? ¿Los dos? Menos 2. Entonces quiere decir que f en menos 2 es igual a menos 2. Ya está. Entonces esa es la solución para el ejercicio I. Ahora el 2i. ¿Cómo sería el gráfico ahora? Vamos a graficar por aquí. Pero me están pidiendo en el dominio de menos 1 a 2 nada más. Por acá menos 1. Acá 0, 1 y 2. Ahí tengo que graficar. En ese dominio tengo que graficar mi función. A ver. ¿Cuál sería? A ver. Tú ya sabes que la función en X es igual al mínimo entero. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, con estos valores vamos a... F en 2, aquí era igual. F en 2 es 2, ¿no? Por aquí. 1, por aquí 2. Entonces aquí. F en 2 era 2, por acá. Pero si X toma valores menores que 2, por ejemplo, acá el 1,5, el 1,8, el 1,7, ¿qué valores tomaría la función? A ver. Supongamos que X está entre 1 y 2. ¿Qué valores toma la función? ¿Cuál es el entero? 2. Sigue siendo 2, ¿no? Pero supongamos que ahora tome 1. ¿Quién es el mínimo entero? Ya no sería 2. ¿Quién sería? 1. 1. Entonces acá es cerrado. Pero acá debe ser abierto. Y acá sería una función constante. ¿Correcto? ¿Sí? Si yo tomo valores de X que están entre 1 y 2, la función va a ser 2. Obviamente el 1 está abierto. Porque cuando es 1, el mínimo sería 1. Ahora, ¿qué tal si yo tomo valores de 0 a 1? De 0 a 1. Cuando es 0, cuando la función evalúa en 0, aquí va a ser igual. ¿Cuál sería su mínimo valor? El 0. ¿Sí? Pero ahora si fuera 0,5, 0,8, 0,9 hasta 1, ¿qué valores toma la función? 1. ¿No? Entonces, pero cuando es 0, su mínimo es 0. No puede ser 1. Pues acá tiene que ser abierto. La gráfica sería una función constante. Ahora aquí. Si yo tomo valores entre menos 1 y 0. Si X es menos 1, el mínimo valor sigue siendo, ¿quién sería? Menos 1, ¿verdad? Estaría por acá. ¿Sí? Acá lo voy a poner cerrado.
Pero si yo elijo valores de x que está entre menos 1 y 0, pero que no tome el menos 1, ¿quién sería el mínimo valor? Sería el 0, ¿no? O sea, acá sería abierto. Y acá vamos a graficar la recta, la función constante también. Y eso sería mi función. Son de forma escalonada, ¿no? Esa es la gráfica de la función 2i. Si cumple con el dominio, toma el menos 1 y también toma el 2. A ver, hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? A ver, caso 3 sí. Dice, haya los límites si existen. Dice, pero eso lo vamos a hacer mediante el gráfico, ¿no? Límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha. A ver. El otro es límite cuando x tiende a 0. Acá no te dice ni por la derecha ni por la izquierda, pero no es necesario. Tú tienes que hallarlo por la derecha y por la izquierda, ¿sí? O sea, acá le voy a poner más y por el otro lado tengo que hallar por la izquierda. El otro es límite cuando x tiende a 3 medios. Tampoco te dicen ni por la derecha ni por la izquierda. Tú tienes que hallar los dos. Límite cuando x tiende a 3 medios por la derecha. Y x cuando tiene a 3 medios por la izquierda. Entonces vamos a hallar cada uno de ellos. Aquí es igual. Observando el gráfico nada más. A ver, cuando x tiende a menos 1 por la derecha. Aquí me ubico en menos 1, pero por la derecha sería esta parte, ¿cierto? Son los valores mayores a menos 1. A ver, con el color celeste. Por la derecha. Me voy acercando más. ¿Quién sería? A ver. Aquí es igual. A ver, chicos, comenten por el chat. El límite de la función cuando x tiende a menos 1 por la derecha. A ver qué dicen en el chat. 0. Muy bien, Marcelo, es 0. Ahora, cuando x tiende a 0, aquí está el 0, pero por la derecha. Aquí es igual. Uy, me acerco al 0. Mira, va creciendo, va creciendo. Llega. Sandra dice que es 0, ¿no? Por la derecha, miren. ¿Uno? 1. ¿No? Sí, 1. Ahora, por la izquierda. Este es por la izquierda. ¿Menos uno? No, ¿Menos uno? no. Este es 0 por la izquierda. ¿Cuánto 0. vale el y? 0. Es 0. El límite cuando x tiende a 3 medios por la derecha. 3 medios, ¿por dónde está? Está por acá. Por acá está 3 medios. Por derecha y por izquierda. Tanto por la derecha, mire, por la derecha él tiende a 2. Por la izquierda 2. también tiende a 2. Hay un límite que no existe. ¿Quién es? A ver, Cero. ¿límite de qué función? No De existe. 0. Claro, porque mira cómo son los límites laterales. Son diferentes. ¿Sí? O sea, acá no existe el límite de la función cuando x tiende a 0, porque los límites son diferentes.
¿Ok? Entonces ya hemos resuelto el ejercicio 15. A ver, otro ejercicio. Profe, creo que puedo hacer la 18, por favor. No, no te preocupes con la 18 porque el profesor dijo que nada de variación. No, Ah, ya, entonces no la resolvemos. no. Ahí estoy. A ver, otro ejercicio. Porque ya La nos falta 16, poco tiempo. La 19. 16. 19. Ah, 16. A ver, un ratito. A ver. Ah, sí, el ejercicio 16 con el ejercicio 12 se repiten. El ejercicio 17 también. Entonces, ¿cuál reservo? La 16. Dicen. Sí, por favor. Ya, la 16 vamos. Ahí está el 16. Gabrielí. A mí ya me dan mi función. Mi función f de x es igual a la raíz de x. Entonces solamente me queda acá reemplazarlo. Límite cuando h tiende a 0. F, la función f evaluado en 2 más h. Solo le cambias, ¿no? En vez de x, lo cambias por 2 más h. Sería la función raíz de 2 más h. Menos. Ahora, la función evaluada en 2, cuando x es 2, acá sería raíz de 2. Sobre h. Entonces, el límite de esta función ahora depende solo de h. ¿Cómo calculamos el límite? Si yo reemplazo el 0 de frente, ¿qué se obtiene? Indeterminado, Miss. Indeterminado. Pero eso no quiere decir que el límite no existe. Entonces hay que usar artificios aquí. Conjugada, Miss. Claro, la conjugada. Cuando veas raíces así, trata de multiplicar tanto en el numerador como en el denominador por su conjugada. O sea, haces lo siguiente. Límite cuando h tiende a 0 de raíz de 2 más h menos raíz de 2 lo vamos a multiplicar por su conjugada. Bien, raíz de 2 más h, en vez de menos, ahora más. Pero también lo haces en el denominador para que no alteren nada. Y acá nos colocamos el h. Ya está. Y ahora aquí. Esto es diferencia de cuadrados, ¿no? A menos b por a más b. Aquí es igual. 2 más h menos 2. Claro. 2 más h menos 2. Acá te queda un h. Abajo te queda raíz de 2 más h más raíz de 2. Se cancela el 2. Y abajo h entre h es 1. Se cancelan los h. ¿Qué te queda? Igual al límite cuando h tiende a 0. Arriba ya te queda 1, ¿no? 1 sobre raíz de 2 más h más raíz de 2. Ahora sí reemplaza el 0. Cuando h es 0, aquí es igual. 1 sobre 2 raíz de 2. Este es el resultado a este límite. Límite de esta función es igual a 1 sobre 2 raíz de 2. A ver, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Entonces, Todo bien, Miss. para resolver límites, si tú reemplazando el 0 llegas a una indeterminación, tienes que usar artificios. Y el artificio que hemos usado ahí era multiplicar por su conjugada. Sí, no es necesario que lo racionalices. Si deseas lo haces, si no lo dejas ahí, no hay problema. Ok, gracias. Ya. Ahora sí, el ejercicio 2i. Ahora vamos a resolver el 2i. Ahora dice, límite cuando h tiende a 0. F de 2 más h. En vez de x lo cambias por 2 más h. Sería raíz de 2 más h. Menos f de 2 menos h.
también lo cambias, ¿no? Sería raíz de 2 menos h sobre h. Entonces, ahora si yo reemplazo de frente el 0, voy a obtener raíz de 2 menos raíz de 2 sobre h, ¿no? O sea, 0 entre 0, ¿no? Indeterminado, ¿no? Entonces, para eso tienes que usar el artificio. Lo mismo, le vas a multiplicar a ambos lados por su conjugada. Tanto en el numerador como en el denominador. Aquí es menos. Sobre. Y aplicamos lo mismo, ¿no? Diferencia de cuadrados. A ver, diferencia de cuadrados. Límite cuando h tiende a 0 aquí. Este es como a menos b por a más b. Es a al cuadrado. Si se van las raíces, sería 2 más h. Esto será menos. Esto al cuadrado sería 2 menos h. Ahora le pongo paréntesis porque este menos va a afectar a los dos. 3. Y abajo te queda h por raíz de 2 menos h más raíz de 2 menos h. Y esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. El 2 se cancela, ¿sí? Y arriba te queda 2 sobre h. 2 por h. Y abajo te queda h por raíz de 2 menos h más raíz de 2 menos h. No, aquí es más, ¿no? Sí, aquí es más y más. Y ya tanto en el numerador como en el denominador se cancela el h. Al cancelarse, ahora reemplazando de frente cuando h es 0, aquí es igual. Sería 2 sobre 2 veces raíz de 2. Simplificando, acá te queda 1 sobre raíz de 2. Ahí está. A ver, el ejercicio 3i. A ver, el ejercicio 3i. Te piden que encuentres o halles el límite cuando x tiende a 1 de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Pero tú ya sabes que tu función f de x es raíz de x. Entonces reemplazan. Límite cuando x tiende a 1. F de x, ¿quién viene a ser? Raíz de x. F de 1 sería raíz de 1. Raíz de 1 es 1. Sobre x menos 1. Ahora, si yo reemplazo el 1 de frente, voy a obtener un indeterminado. Entonces, la misma idea, uso el mismo artificio. Raíz de x lo voy a multiplicar por su conjugado. Ahí está. Aquí va a ser igual esto. Límite cuando x tiende a 1. Acá sería x menos 1, ¿verdad? Sobre x menos 1 por raíz de x más 1. Se cancela el factor x menos 1. ¿Qué te queda? Arriba te queda 1. Reemplazando cuando x es 1, acá te queda 2. Sería un medio. Ahora, chicos, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Profesora, ¿podría poner la anterior diapositiva? Ah, ya, no te preocupes. Ahí está. Ya, gracias, profesora. Ya. Ahora, chicos, ¿alguna pregunta o algún otro ejercicio? La 19 podría ser, por favor. Ah, ya, 19. Ahí está, a ver, un ratito. Me dan una función por tramos. Me pide calcular el límite de la función cuando x tiende a 2. Ya, un ratito, Josué.
Voy a ubicar el 2 aquí. ¿Sí? Este es por la derecha y este es por la izquierda. Pero debes tener en cuenta que el dominio de X, los valores de X, ¿no? Si el dominio de la función es todos los reales en sí. Pero a mí me está pidiendo el límite de la función cuando X tiende a 2. No me especifica si por la derecha o por la izquierda, pero tú tienes que analizarlo por los dos casos. ¿Sí? Entonces, el 0 debe estar por acá. Por acá está el 0. Como esta es una función por tramos, el 2, ¿en qué parte del dominio está? Justamente está de 0 al más infinito. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la función que debo tomar yo? ¿La primera o la segunda? A ver. ¿Cuál es la función que debo tomar? Si 2 está justamente en el dominio de 0 al infinito. ¿Y qué función corresponde a eso? Sería la primera. Quiere decir que f de x es x. Poner acá, límite cuando x tiende a 2. La función f de x viene a ser x menos f en 2. 2 pertenece a este dominio. Aquí no, ¿cierto? En la segunda función no, en la primera. F en 2 es igual a x. Entonces f de x es igual a x. Cuando x es 2 sería 2. F en 2 es 2 sobre x menos 2. X menos 2 entre x menos 2 es igual a 1. Quiere decir que el límite cuando x tiende a 2 de 1, que es una función constante, es decir, es el mismo valor. Entonces ya hemos calculado el límite de la función cuando x tiende a 2. Tanto por la derecha como por la izquierda, esa función se encuentra en este dominio. Por eso solamente tomas f de x como x, ¿no? Ya no es necesario que hagas por la derecha o por la izquierda, porque al final vas a usar la misma función. Ahora, la otra función, que dice límite cuando x tiende a menos 1, de f de x menos f en menos 1 sobre x más 1. A ver aquí. Voy a graficar por aquí y voy a ubicar mi punto. Mi menos 1 está por acá. Y por acá está el 0. Entonces, este menos 1, ¿en qué dominio se encuentra? ¿En qué parte del dominio de la función? Justamente en este tramo. Menos infinito. La de menos infinito a 0. Entonces, la función que voy a tomar ahí, ¿quién sería? La segunda, ¿no? Tanto por su derecha como por la izquierda va a ser la misma función, o sea, sería menos x. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a menos 1. Acá sería menos x menos f en menos 1, que es igual. Menos 1. Obviamente no voy a tomar la primera función, sino la segunda, ¿no? Sería acá menos 1, con este menos y ese positivo sería 1 sobre x más 1. Ahí factorizo el menos. ¿Sí? Se cancela con x más 1. Y quiere decir que el límite de menos 1 es igual a menos 1. Ahora dice, y mostrar que no existe límite cuando x tiende a 0, dice. Ahora vamos a ver. Dice que no existe. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Si no existe, obviamente tenemos que llegar a que los límites laterales son diferentes. A ver, por la derecha. F de x menos f en 0. Y ahora sí. Cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿cuál tomamos? Sería la primera función, ¿no? Sería límite. Cuando x tiende a 0 por la derecha sería x menos f en 0. F en 0 es 0 sobre x. X entre x es 1. Entonces acá el límite es 1. Por otro lado, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. ¿Quién sería esa función?
A ver, sería menos, ya no sería x, sino sería menos x. Sería límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Sería menos x. Menos f en 0. F en 0 aquí. Obviamente toma la primera función, ¿no? Porque acá x puede ser 0. En cambio aquí x no puede ser 0. Entonces f en 0 es 0. 0 sobre x. Menos x entre x es menos 1. Hemos llegado a que los límites laterales son diferentes. Por lo tanto, no existe el límite de la función cuando x tiende a 0. Bueno, chicos, entonces hemos terminado con los ejercicios. Respecto a la... A ver, un ratito.